Bueno, adelantamos el Shiur un día por cuestiones técnicas, eh, ya que estamos muy cerquita de Pesaj, ¿sí? Con la ayuda de Hashem, Motzai Shabbat, el sábado de la noche, cuando termina Shabbat empieza Pesaj, así que estamos Baruch Hashem a las corridas, con cosas lindas, preparando la casa para Pesaj, así que adelantamos el Shiur un día para tener un poco más de tiempo para organizar la casa y también para que ustedes tengan un poco más de tiempo para escuchar algo de Pesaj, llevarse algún mensaje de este shiur y si quieren poder compartirlos en la mesa del Seder con alguien más. Eh, bueno, vamos a empezar. Todos los que en algún momento hemos subido a la Bimá a dar una drayá, ¿sí? Los que estén en el Beta Knesset, nos tocó dar una charla eh, el viernes para Shabbat o el sábado del Shabbat al mediodía, decir algunas palabras de la para allá, o los que damos un shiur, todos los que damos un shiur, sabemos que eh, a veces, a veces, voy a contar esto, aprovecho que no está nuestros amigos que nos acompañan siempre acá en forma presencial en el shiur, pero seguro que en sus casas se lo van a escuchar y alguno que otro se reirá un poco con esto. Sabemos lo que es que a veces cuando estás hablando, estás dando la drayá, estás enseñando y alguno se te queda dormido. Sabes que alguno sí en el medio empieza, sí, empieza a cabecear. Entonces en esta historia que vamos a contar no es la excepción. Esto es un caso real. Sobre un rab, ¿sí? Que acostumbraba, como muchos, me incluyo, hemos hecho, que el viernes, en la mitad de la tefilá, ¿sí? Antes del Barejú, el Rab acostumbraba a dar unas palabras, a hablar algo sobre la parashá, un mensaje para que la gente se lleve a su casa. Y en este templo, en esta comunidad del Rab, cada vez que el Rab subía y empezaba a hablar, Mr. Berkovich, ¿sí? El señor Berkovich, ¿sí? Que está sentado en la primera fila, siempre, sin falta, se ponía a dormir, no solo a dormir, sino que empezaba a roncar. Empezaba a roncar. Siempre, durante años, se repetía la historia. ¿Qué pasó? Un Shabbat en particular, por algún motivo, este viernes, el Rab se levanta de su lugar, camino hacia la Bimá para dar la drayá, de repente empieza a escuchar ronquidos. Cuando mira, se da cuenta que Don Berkovich ya está durmiendo, ya está roncando, antes de que el Rab llegue a subirse a la Bimá y decir algunas palabras. Ya está. Todo tiene un límite, incluso la paciencia del Rab. No puede ser. ¿Cómo una cosa así? Entonces, ¿qué hizo el Rab? No fue hasta la Bimá, dio media vuelta, se fue al asiento del señor Berkovich, ¿sí? Lo agarró así medio, lo sacudió un poco, le dice, no te entiendo, no te entiendo. Ponele todos los viernes, te vas a dormir cuando yo estoy hablando, empezás a roncar. Bueno, ok, seguro que mi drayá no te llama la atención, seguro que no hay nada interesante en lo que yo digo. Te parecerá aburrida, que no hay nada para aprender. Bueno, ok, te entiendo, ponele que eso te entiendo. Pero hoy no abrí la boca. Ni siquiera llegué a subir a la bima. Ya estás durmiendo, se está roncando. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Señor Berkovich mira al Rab, fijo a los ojos, y con una sonrisa le dice, Rab, yo confío en usted. Baruch Hashem, se viene Pesaj, como dijimos, Motzai Shabbat, termina Shabbat y empieza Pesaj. Salimos de una alegría a la otra, Baruch Hashem. Es muy interesante ver cómo en las distintas ramas, comunidades, ¿sí? de nuestra hermosa familia de Am Israel, cómo cada uno festeja el ser, cómo celebramos el ser de Pesaj, cada uno con sus costumbres, cada uno a su manera.
Y tenemos, sí, ejemplos, así, ejemplos generales, digo, ¿no? No voy a hablar de comunidades en general, pero familias, sí, vamos a algo más simple para familias. Tenés familias que les gusta hacer el ser de Pesaj, como se dice acá en Israel, chic-chac. ¿Sí? 1, 2, 3, listo, se terminó, rapidito, vamos, leemos, decimos lo que hay que leer, comemos, se terminó, cada uno para su casa, hay que terminar rápido. Ok. Tenés el otro extremo, ¿sí? Familias que te cantan hasta la coma. ¿Sí? Hasta la coma, te cantan todo, no termina nunca. ¿Les gusta así? Tenés familias donde cada uno de los presentes preparó unas palabritas y ¿sí? Dicen algo de lo que estudiaron sobre el ser de Pesaj, sobre la lectura de la Torá. Y tenemos, ¿sí? Que no es una excepción, ¿sí? Obviamente, las cenas de Pesaj, el ser de Pesaj, donde alguno que otro se queda dormido. Alguno o algunos se quedan dormidos en el medio del ceder. Es entendible, yo entiendo si uno antes de Pesaj uno realmente, en serio, realmente uno está muy cansado porque uno se prepara mucho para Pesaj, limpia la casa de Hametz, limpia todo lo que pueda, hay que cambiar toda la casa, todo lo que uno usa durante el año, cambia por una vajilla de Pesaj. El que no tiene vajilla de Pesaj especial hace Agalat Kelim, ¿sí? Agalat Kelim, lleva lo que tiene del año y lo cayeriza para Pesaj, todo mucho trabajo. Cuando llega Pesaj, que uno se relaja, obviamente en el ceder uno se sienta tranquilo y baja el sueño. Muchos están despiertos y hay algunos que empiezan a cabecear. Ok. Ahora, sobre este tema de dormirse en el medio del ceder, que parece que es algo común, algo que puede pasar, como dijimos recién, algo entendible. Hay una halajá sobre esto. Hay una halajá, una ley muy, muy interesante. En el último libro, en el libro de Shemot, cuando la Torá habla de la última noche en la tierra de Egipto y nos cuenta sobre el primer ceder de Pesaj, interesante, ¿no? Algo que, no sé, se me ocurrió mientras preparaba el shiur. No es que lo elaboré ni nada, simplemente se los dejo para que ustedes también lo piensen en su casa, por ahí lo pueden charlar en la cena, en el ceder de Pesaj. Muy interesante que la ceremonia de Pesaj, ¿sí? La comida, por decirlo así, que marca nuestra libertad, la del pueblo de Israel, fue en la tierra del enemigo, fue en la tierra de Egipto. Toda esta ceremonia de Pesaj y esta comida tan interesante y tan especial que hacemos fue la última cena que se hizo en la tierra del enemigo. Lo digo así para cada uno por ahí puede sacar algo de esto, analizarlo, pero Moshe le ordena al pueblo de Israel, ¿sí? Obviamente por orden de Hashem, que tienen que tomar un cordero el día 10 del mes de Nisan y reservarlo hasta el día 14, al día 15, que van a hacer el Corban Pesaj, y van a comer del Corban Pesaj, y esa va a ser la comida principal. ¿Sí? Por eso se llama Corban Pesaj, ¿sí? Es el sacrificio de Pesaj. Dice la Torá en el libro de Shemot, capítulo 12, Pasuk 46, y esto es lo interesante de la Torá. Bebait Ejad Yeahel. Dice la Torá, ¿sí? Una condición que tiene el Corban Pesaj. Dice la Torá, Bebait Ejad Yeahel. En una sola casa será comido. Lototzi mina bait mina basar jutza. No se puede sacar de la casa carne del Corban Pesaj afuera de la casa. No se puede llevar para otra casa. Be'etzem no tishureu. No se puede romper un hueso. ¿Sí? Tiene que estar el Corban entero, el animal, el sacrificio entero. Pero lo interesante es que se tiene que comer en una sola casa, no se puede llevar a otra. Es decir, es una mitzvah de la Torá comer el Corban Pesaj en una sola casa. Es decir, cada uno en su casa. Los Jajamim, en la Gemara, aprenden de estas pocas palabras de la Torá varias alajot, ¿sí? Varias leyes, obviamente que son para todas las generaciones, no para ese momento en especial en que en Egipto, para nosotros hoy en día. Primero, lo obvio que acabamos de decir, está prohibido
comer el Corbán Pesaj en dos casas distintas. ¿Sí? No puedo empezar a comer el Corbán Pesaj yo acá en mi casa y cuando llegue a la mitad, bueno, vamos a celebrar un poco con el vecino y me llevo el Corbán Pesaj, lo que quedó, a la casa del vecino y sigo comiendo ahí. Está prohibido por la Torá. ¿Por qué? Tengamos en cuenta, ¿sí?, que en la época de la Torá, en la época donde Moshe transmitió esto al pueblo de Israel, la mayoría de las casas eran solamente una habitación. Sí, uno puede agarrar, después buscar tranquilo en internet fotos, ¿sí?, de lugares arqueológicos, y uno ve que las casas eran cuadrados, por ahí 2 metros, 2 por 2, lo que uno dice 2 por 2. Eso era una casa, no una habitación, eso era una casa. La gente más pudiente, más adinerada, los de posición alta, tenían por ahí 3, 4 habitaciones, una casa más grande, el palacio, eso era el palacio. Las casas eran una habitación, en ese mismo lugar se cocinaba, se dormía, se comía. Entonces, por ese mismo motivo, o por lo tanto, de este motivo, también aprenden los jajamim que está prohibido comer el Corbán Pesaj en dos habitaciones distintas, aunque sea dentro de una misma casa. Supongamos que tengo una casa más grande, ¿sí? Hoy Baruch Hashem, gracias a Dios, ¿sí? No tenemos conciencia, porque hoy cada uno en su casa, el que tiene 2 habitaciones, 3 habitaciones, 4, 5, 6 ambientes, 7 ambientes en su casa, uno vive en comodidad, de amplitud, Baruch Hashem. Pero en ese momento, una familia con 5, 6, 10 chicos vivían en 2 metros por 2. Ahí comían, dormían, cocinaban, todo junto ahí. Entonces, como las casas eran una sola habitación, no se puede comer el Corbán Pesaj, según la Torá, en otra casa. Por lo tanto, otra habitación es considerada como otra casa. Entonces no me puedo llevar el Corbán Pesaj, en el caso de nuestras casas de hoy, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, del living a la pieza. No se puede, tengo que seguir comiendo en un solo lugar. Ahora, pregunta simple, ¿sí? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿A quién le molesta? ¿O qué le molesta a Hashem? En este caso, que es el que da la orden. Si comemos el Corbán Pesaj en mi casa, en la tuya, un pedazo acá, un pedazo allá, me quiero juntar con los muchachos, con los amigos, empiezo a comer en casa y más tarde, ¿sí?, como todos se liberan un poco, nos juntamos en la casa de alguno y terminamos todos juntos ahí de comer el Corbán Pesaj. ¿Qué problema hay? Hoy en día nos juntamos para comer el Seder de Pesaj. Muchos compartimos con otras familias, con amigos. Hay sedarim comunitarios, donde toda la comunidad va al templo y se hace juntos. ¿Qué problema hay? Los jajamim nos dicen que en esta noche de Pesaj nos recordamos que somos libres. Somos gente libre, no somos más esclavos. Por eso hay una costumbre muy linda que en Pesaj se come reclinado sobre el lado izquierdo. Las copas, las 4 copas se toman reclinados. Cuando uno come la matzá, la tiene que comer reclinado sobre el lado izquierdo. Es una señal de libertad. ¿Sí? Como uno ve en las películas, ¿sí?, que los reyes, ¿cómo estaban? Tirados en una especie de sofá y ahí comían sus uvitas así, tirados así de costado. Comemos de la misma manera, justamente porque en esta noche somos libres. No solamente somos libres, somos reyes, somos reinas, príncipes. Cuando un rey, o una reina, o un príncipe se sienta a comer, se sienta en un lugar fijo, en un lugar tranquilo, y es toda una ceremonia. Obviamente que un rey, si no empieza comiendo en la cocina un sandwichito, y de ahí agarra, se va al salón, y bueno, en algún momento se sienta en la mesa y... Un rey se sienta a comer. Mucho menos de una casa a la otra. Mucho menos se va a ir un rey de una casa a la otra con el plato. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace un esclavo, que no dispone de su propio tiempo, le dicen qué tiene que hacer y por ahí mientras está en la mitad de la comida lo llaman por teléfono, vení, hacé acá, vení, lleva para allá y tiene que salir corriendo. Eso es un esclavo, un sirviente, un ayudante. El rey se sienta y come. Y no solamente come, es una comida real, de realeza. Esta noche de Pesaj todos somos libres, entonces todos estamos sentados a la mesa, tranquilos, todos somos reyes, todos somos príncipes. Entonces es una mitzvah explícita de la Torá. Explícita de la Torá, sí, los jajamim de esto aprendieron otra ley. Dice el Rambam, y acá nos metemos en nuestro tema, empezamos a entrar en lo que queremos analizar hoy.
Dice el Rambam en Alajot, sí, el Hot Hametz Matzah, Mi sheyashem betoja seuda. Dice el Rambam, el que se durmió en el medio de la comida. Se durmió en la comida. Sí, estaba comiendo el Seder de Pesach, sí, se durmió. Como dijimos antes, sí, por ahí se hizo largo. Sí, cantan mucho, la familia está muy emocionada, todos cantan, pero uno está reventado, no tiene fuerza. Dice, no, están comiendo el Corbán Pesach y se durmió. No estamos, no cabecear, no es que cabeció, se durmió directo, se durmió. Dice el Rambam, Behekitz, de repente se despertó. Behekitz, sí, se despierta, se durmió, de repente se despierta. Eino Joser Beogel. Dice el Rambam, interesante, no vuelve a comer. De vuelta para entender bien. Mishe Yashem Betoja Seudá, dice el Rambam, el que se durmió en el medio de la comida, Behekit, y de repente se despierta, Eino Joser Beogel, no vuelve a comer. Estamos hablando del Corbán Pesach, ¿sí? No una ensaladita, el Corbán Pesach, el sacrificio de Pesach. No puede seguir comiendo. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Se durmió. ¿Qué pasó? Se durmió. No pasa nada, ¿no? Puede seguir tiene la comida y está sentado en la mesa, ¿no? Hay una lógica acá. Hay una reubicación física y hay una reubicación espiritual. La física, obviamente, ¿cuál es? Estoy comiendo en mi casa, en mi mesa. Estoy sentado acá. O me levanto y me voy a tu casa a seguir comiendo, ¿sí? Me llevo la comida a tu casa. Una reubicación física. Pasé de una habitación a la otra en mi casa o me fui a otra casa con la comida. Pero hay una reubicación de otro estilo. Cuando me duermo en el medio de la comida, o en este caso del Corbán Pesach, me despierto y sigo comiendo. La halajá, ¿sí? La ley lo considera como si estuviese comiendo en otro lugar. Estoy en otro lugar. Aunque sigo sentado, sí, sigo en la misma mesa, la misma silla, la misma comida, pero mentalmente, ¿sí? Mentalmente, espiritualmente, es un lugar nuevo. No es el mismo lugar donde estaba antes. No se puede decir que es una continuación, la continuidad de la misma comida en la que me encontraba antes de dormirme. La primer comida fue cortada por mi dormir. Me quedé dormido, se cortó la primer comida. Ahora, aunque esté en la misma mesa, en la misma silla, con la misma comida, se considera que es una comida nueva. Por lo tanto, así como no me puedo ir a otra casa en el medio del Corbán Pesach, ¿sí? No me puedo llevar el Corbán Pesach, ya empecé en mi casa, no me puedo ir a otra, justamente porque dice la Torá, no lo podés comer en dos casas, es decir, si me lo llevo a otra casa, no puedo seguir comiendo el Corbán Pesach. Es lo mismo si estoy en una sola casa, en una sola habitación, en la misma silla, la misma mesa, pero me quedé dormido. Exactamente igual. Se considera de la misma manera. Cuando me despierte, alágicamente, se considera que la primera comida se terminó y ahora es una comida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Por lo tanto, no puedo seguir comiendo el Corbán Pesach. Interesante, una ley bastante interesante. Y uno puede decir, ok, bueno, te entiendo, pero el Corbán Pesach, ¿sí? El sacrificio de Pesach, ya no se hace. El Corbán Pesach, lamentablemente para nosotros, ¿sí? Desde que no tenemos Beit HaMikdash, no hay más Korbanot, no hay más sacrificios. Por lo tanto, no podemos traer más el sacrificio de Pesach. Entonces, bueno, entiendo que esta ley por ahí era aplicable en el momento del Beit HaMikdash, cuando podíamos hacer, pero hoy en día no hay Corbán Pesach. Ya está, ¿sí? Una halajá que pasó de moda. Justamente lo interesante de esta halajá es que no era únicamente para la época del Beit HaMikdash, sino que hoy también es lo mismo cuando, ¿qué comemos hoy? ¿Sí? Hoy no comemos Corbán Pesach porque no tenemos Beit HaMikdash. Ok, pero ¿qué se come en lugar del Corbán Pesach? Hay algo que sí comemos. Hay alguna cosa que se hace en recuerdo, en representación del Corbán Pesach, que ¿sí? El aficomán. ¿Qué es el aficomán? Es el pedazo de matzá que guardamos, ¿sí? Sacamos la matzá del medio, tenemos 3 matzot, sacamos la del medio, la partimos al principio de la Agadá, ¿sí? Un pedazo
se vuelve a meter dentro, en el medio entre las dos matzot enteras, y el pedazo más grande se guarda para el aficomán. ¿Qué es el aficomán? Es el postre de la comida, es el postre de la cena. Es un pedazo de matzá. ¿Por qué? Porque justamente era así en la época del Bet HaMikdash. El Corbán Pesach se comía último. A la soba, dice, cuando uno ya estaba lleno, ahí se comía el Corbán Pesach. Ese era el postre. Sí, obviamente, comemos antes de Birkat Hamazon, después decimos la bendición por la comida y ya estamos llegando al final del Seder. Lo mismo era, como dijimos en el Bet HaMikdash, el Corbán Pesach se comía al final. Entonces dicen los Jajamim que cuando nosotros comemos hoy el aficomán, tiene la misma ley que el Corbán, porque es lo mismo. Hoy no tenemos Corbán, pero sí tenemos aficomán. Se come de la misma manera. Entonces, si empiezo a comer el aficomán, ahora hablamos de aficomán, no de Corbán Pesach, hoy el aficomán es para nosotros. Sí estoy comiendo el aficomán, y en el medio de que estoy comiendo el aficomán, me pongo a dormir, a roncar ahí en el medio. Cuando me despierte, no puedo seguir comiendo el aficomán. Si me empecé a comer la matzá y me quedó la matzá en la boca y empecé a dormir, cuando me despierto, no puedo seguir comiendo el aficomán. Es como si me fui a otra casa. Dice la halajá, ¿sí? Shulchan Aruch, Arav, dice así: el que está comiendo el aficomán, ¿sí? Se durmió en el medio de que está comiendo el aficomán, y de repente se despierta de su dormir. Asur lo lachzor velejol od min aficomán. Tiene prohibido volver a comer del aficomán. Prohibido. Afilu lo ajal adain kazait. Incluso que todavía no comió la cantidad necesaria para cumplir con la mitzvah de comer el aficomán, que es kazait, ¿sí? Por lo menos 27 gramos de matzá. Incluso que no comió la cantidad necesaria para cumplir con la mitzvah del aficomán, si se durmió antes, no puede volver a comer. Le fiche a Shená, Hashuba Efsek, Ben Agilá la Agilá, por cuanto que el dormir se considera una interrupción entre una comida y la otra comida. Uxeogel Ajar Shená, y si va a comer después de que se durmió, Arei Uke Ogel Bemakom Ajer, Shelo Bemakom Arshon, se considera como que está comiendo en otro lugar que no es el primer lugar en el que estaba. Beasur le dejó la aficomán Bishne Mekomot, y está prohibido comer el aficomán en dos lugares distintos. Yo sé que por ahí parece todo muy técnico lo que estamos hablando ahora. Les aseguro que todo esto tiene una enseñanza gigante. Entonces, vemos que muchas veces, ¿sí? El que se quedó dormido y se despierta, ¿a quién no le pasó? ¿Sí? Que una vez te quedaste dormido, a todos nos pasó, nadie me diga que no. Te dormiste en algún lugar, sentado en la silla, en el sillón, incluso en la cama. Fuiste a descansar un rato a la siesta. Pero ¿a quién no le pasó que de repente, si te despertás de repente, no sabes dónde estás, no sabes en dónde estás, en qué día estás, ni qué hora es, si hace 3 días que estás durmiendo o hace 5 minutos, como uno dice, está boleado. ¿Sí? ¿A quién no le pasó? No sabes dónde estás, te despertás, estás en la misma cama, en la misma silla, estás donde te dormiste. Es verdad, estás en el mismo lugar, físicamente, internamente, mentalmente, emocional, sentimental, espiritual, estás en otro lugar completamente distinto. No sabes dónde estás. Entonces, y obviamente, si agarramos lo que dijimos antes, volviendo al tema de la realeza, no es un comportamiento de realeza, de un rey, de una reina, ¿sí? Dormirse en el medio de la comida, no queda lindo. Pero a esta ley, sí, siempre hay un pero. Sí, pero, siempre hay un pero. Hay una condición para esta halajá, que todo esto que dijimos hasta ahora es cuando vos haces el Seder de Pesaj solo o sola. Si haces el Seder de Pesaj solo, esta ley aplica 100%. No hace mucho, ¿sí? Por ahí a veces nos olvidamos, pero no hace mucho tuvimos la pandemia mundial, el corona, qué sé yo, todo, donde el primer Seder de Pesaj, en la época del corona, estuvimos todos encerrados, cada uno en su casa. Baruch Hashem, yo en mi casa estaba con mi familia, lo disfrutamos en familia, pero hay mucha gente, lamentablemente hubo mucha gente
gente mayor, gente que estuvo sola. Sola, literal, sola. No tenía nadie con quien compartir el Seder de Pesaj. Ni familia, ni amigos, nada, solos. Entonces, en una situación así, donde uno está totalmente solo, la ley aplica 100%. Ahora, ¿qué pasa si hay más gente? Hay otra gente sentada así, hay amigos, familias, como dijimos, un ceder comunitario, lo que sea. Dice la halajá, muy interesante, Bamed Barim Amurim, cuando decimos todo esto que dijimos hasta recién, que Yemese Bilbao, cuando uno está sentado solo. Aval Benea Jaburá Mesubim. Ahora, si un grupo están sentados comiendo, una parte del grupo se durmió mientras estaban comiendo la ficomán y después de repente se despertaron. Yeholim lachzor velejol od. Pueden volver y seguir comiendo más. Pueden seguir comiendo. Afilu achluk bar kazait. Incluso que ya comieron la cantidad estipulada para cumplir con la mitzvah. Es decir, ya antes de dormirse, ya cumplieron con la mitzvah. Comieron la cantidad que hacía falta de matzah. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? El que está solo si se duerme no puede volver a comer el aficomán. El que está sentado en una mesa con gente sí puede volver a comer el aficomán. ¿Por qué? Porque el dormir de ellos no se considera una interrupción. ¿Por qué? Por cuanto que una parte del grupo no se fue a dormir. Una parte del grupo siguió comiendo, siguió charlando en la mesa. Por lo tanto, no se considera una interrupción. Aval, pero ahora se durmió todo el grupo. Toda la mesa, todos se quedaron dormidos. Benegoru y se despertaron, de repente todos se despertaron. No pueden volver a comer. Si toda la mesa se quedó dormida, toda la gente que está participando en el Seder se quedaron dormidos, es lo mismo que si hiciste el Seder solo. Si todos se durmieron, entonces no pueden volver a comer del Corban Pesaj, o de la Ficomán. Si estoy rodeado de gente comiendo todos juntos en la Ficomán, ya llegamos al final del Seder, casi estamos en el postre en la Ficomán, aunque me haya puesto a roncar y a soñar en el medio, mientras haya, aunque sea uno, por lo menos uno del grupo que siga despierto sentado en la mesa, puedo volver a comer en la Ficomán. Es decir, sigo en la misma seudá, sigo con la misma comida. No se llama que corté la comida. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo solo, ¿sí? Soy parte de un grupo, de una familia, de una comunidad, de una sociedad, y parte de ese grupo nunca cortó, por decirlo de alguna forma, la comida. Siempre estuvo despierto. Si todo el grupo se durmió, la comida se cortó, y aunque se despierten, ya no se puede volver a comer. Ok. Es decir, todos se desconectaron de la seudá, todos se desconectaron del ser, de la comida. Espero que después de toda esta parte técnica nos hayan dormido y todavía estén conmigo. Me imagino que alguno seguirá despierto, así que si alguno se durmió puede volver a engancharse con el shiur y seguir, continuamos con la enseñanza. A simple vista, toda esta salahot que dijimos recién, podríamos decir bastante complicada, media rebuscada, en el sentido de, sí, rebuscada porque es como si los sabios, los jajamín, se fueron para cualquier lado con esto. ¿Qué quiero decir? La Torá no dice que no se puede comer el corbán en dos habitaciones, dice que no se puede en dos casas. De una casa a la otra, dice la Torá, pero no dice que no se puede de una habitación a la otra. Ok, pero los jajamim de solamente esa ley, que de una casa a la otra no se puede, aprendieron que de una habitación a la otra no se puede, que no sé, si me dormía en el medio, me despierto, no puedo volver a comer. Y de eso sacaron otra ley, que si hay un grupo de gente con el que está comiendo, entonces si me dormí, bueno, ya no es tan... puedo volver a comer, porque hay otra gente que sigue despierta. Uno por ahí puede decir, medio que se fueron de tema, ¿cómo llegaron hasta el que se durmió? Si había gente, más gente, menos gente, se despertó, no se despertó. Y no solo eso, sino que como dijimos, todo muy técnico, muy técnico. Si se durmió, si no se durmió. Si comió la cantidad que hacía falta, si no comió la cantidad que hacía falta. Si estaba solo, si no estaba solo. Si eran muchos, si no eran muchos. ¿Puedo seguir comiendo? No puedo seguir comiendo. La Torá dijo, no se lleven la carne a otra casa, nada más. Vamos a ver una explicación del Rebe. Ahí está el Rebe. Vamos a ver una explicación del Rebe que es genial, genial.
y obviamente tiene un significado espiritual, emocional, psicológico y muy interno. El Rebbe le da otra visión completa a todas estas leyes, todas estas halajot, que transforma algo tan técnico, ¿sí?, en una realidad, en una, como se dice en hibrit, en una tobaná, en una comprensión, en un conocimiento, en una idea muy profunda en la historia del pueblo de Israel. Y obviamente que esto es aplicable a todas las leyes, a todas las halajot, pero vamos con nuestro tema. Dice el Rebbe, la historia de la salida de Egipto, que es el relato de la noche de Pesaj, es lo que contamos y de lo que hablamos en el Seder de Pesaj, es la historia del pueblo judío. Es el comienzo de la historia del pueblo judío. Dice, lo leemos en la Gadá, Bechol dor vador, hayab adam lirot et atzmo keilu hu yatza miMitzrayim. En cada generación y generación está obligada la persona a verse a sí misma como si él mismo fue el que salió de Egipto. Y dice la Torá, no una, varias veces, para que te acuerdes los días, el día que saliste de Egipto, todos los días de tu vida. Es decir, la salida de Egipto no es solamente una historia, sino que es un viaje continuo. Es el viaje, es la salida de la esclavitud, es la salida del galut, la salida del exilio, camino a la Geulá, camino a la redención. Lo decimos en la Gadá también, Shebejol Dorvador, ¿sí? Que no solamente alguno apareció en la historia que nos quiso destruir, toda una generación, cada generación hay uno que se levanta para que busca destruir al pueblo de Israel, y Hashem viene y nos rescata, Hashem viene y nos salva. Es decir, es la historia de un pueblo que sale de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz. Ahí empezó el gran viaje del pueblo de Israel con el destino final a la redención completa y absoluta con Mashiach. Puede ser por esto que el Seder de Pesaj también ocupa un lugar muy especial en el corazón de la gran mayoría del pueblo judío. Muchas familias, incluso asimiladas, por decirlo de alguna manera, que por ahí no pisan en el templo durante todo el año o que no participan de la comunidad, pero la noche de Pesaj la familia se reúne y celebra el Seder de Pesaj. Y podemos decir tal vez justamente que Pesaj no es simplemente una fiesta, ¿sí? No es solamente una festividad, una comida. Es una fiesta particular, muy particular, porque es la fiesta de la identidad. Es nuestra identidad. Nos transformamos en un pueblo el día de Pesaj. Entonces, en el Seder de Pesaj, es el momento en el que estamos contando y transmitiendo justamente, que esa es la mitzvah principal de la noche. Le vas a contar a tus hijos. Estamos contando, transmitimos quiénes somos, de dónde venimos, de dónde salimos, a dónde vamos. El judaísmo está lleno de fiestas, Baruch Hashem, tenemos muchas fiestas, muy alegres y muy lindas, pero la fiesta que por ahí que más abarca o que más engloba la esencia de la identidad judía, puedo decir casi sin dudas que es Pesaj. Como dijimos, es el día en que nos volvimos un pueblo, ¿sí? Formalmente. Y lo más llamativo que hay en nuestra historia de como pueblo, del pueblo de Am Israel, sin lugar a dudas es la cadena ininterrumpida de la vida y la tradición judía. Ya lo hemos dicho varias veces, pero por más que uno lo dice, por ahí no siempre queda grabado. Si uno lo piensa, es algo increíble. En el Seder de Pesaj vamos a comer la misma matzá que comieron nuestros antepasados cuando salieron de Egipto hace 3.337 años atrás. Todavía lo seguimos comiendo hoy, la misma matzá acá en Israel, en México, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en Argentina. Seguimos comiendo la misma matzá. El mismo shofar sigue sonando en Rosh Hashanah en todo lado del mundo, como sonó desde la época de Moshe, la época de Yoshua. Seguimos usando los mismos tzitziot, el mismo talit, todo los mismos tefilim, la misma mezuzá en la puerta, todo lo mismo. Sukkot, la misma sukkah, el etrog, el lulav, todo lo mismo. 3.337 años, un pueblo que mantiene la misma identidad, la misma historia, ¿sí? Utilizando las mismas cosas, comportándose de la misma manera. Entonces,
Un ejemplo, no sé, cuando hago kiddush, ¿sí? El viernes a la noche o el sábado después de la tefilá, cuando hago kiddush en mi casa, sé que estoy haciendo lo mismo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, cientos de generaciones atrás. Obviamente que no conozco los nombres de tantas generaciones para atrás, llego hasta mi bisabuelo, sí, pero no tengo dudas que el padre de mi bisabuelo, mi tatarabuelo o el abuelo de mi bisabuelo también hacían kiddush. Seguro que hacían kiddush. A ver, llevamos por un lado biológicamente sus genes y por el otro lado, por ahí por el lado emocional o espiritual, llevamos también un ADN, unos genes en las tradiciones, en el conocimiento, en el estudio, en la emoción, en la historia que compartimos, en la raíz que tenemos. Cuando mi esposa, mis hijas prenden las velas de Shabbat, yo sé que están haciendo lo mismo que hizo Sará y Menú, como dice Rashi. Rashi nos dice que Sará prendía las velas antes de Shabbat y que quedaban prendidas de un viernes hasta el otro. Es decir, que mis hijas están haciendo lo mismo que hizo Sará y Menú, no hace 3.337 años cuando recibo la Torá, 500 años antes de que se reciba, 400 años antes de que se reciba la Torá, ya lo hacía nuestra matriarca Sará. Y esto es lo que representa el Seder de Pesaj, es este viaje, esta cadena ininterrumpida. Ahora, la parte seria por ahí. A pesar de todo esto, a través de la historia, hubo gente de nuestro pueblo que cerró los ojos y se puso a dormir. Hubo gente que, sí, no solamente que se puso a dormir, cayeron en el más profundo sueño. Por algún motivo, este Seder de Pesaj, ¿sí? Esta historia, esta cadena ininterrumpida, por algún motivo se volvió algo sin importancia para ellos. Algo aburrido, irrelevante, monótono, pesado, no sé, para algunos, capaz que para algunos se volvió abusivo incluso. ¿Sí? Abusivo, que lo obligaron a que... Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como nuestro amigo de la historia, el señor Berkovich. Se fueron a dormir, se pusieron a roncar, no a dormir, a roncar, están soñando. Hay gente que se ve a sí misma de esta forma, que se ven y se sienten así totalmente desconectados. Sí, uno no sabe si el padre, el abuelo, la mamá, la abuela, alguno, ya estaban cansados del exilio y se fueron a dormir. Cansados de soportar la persecución que le apunten con el dedo y que le digan judío. Y se pusieron a dormir, se fueron a dormir. Es como si se hubiesen desconectado de la seudá, de la comida, ¿sí? De la herencia familiar, del estudio de la Torá, del cumplimiento de las mitzvot. Cuando se ven a sí mismos, se ven completamente desarraigados de la experiencia espiritual de la congregación de Am Israel, del pueblo de Israel. Y no solamente eso, hay mucha gente que incluso los ve de esa forma. Hay mucha gente que tiene esa visión sobre esta gente. ¿Sí? Los ven así, los lloran, se lamentan por esta gente. Pobrecitos, ya los dan por perdidos. Mirá, se quedó dormido. Igual, ¿qué va a hacer? Uno puede pensar, es entendible. ¿Sí? El que sigue despierto, uno puede pensar en su cabeza, ¿cómo te vas a dormir ahora? ¿Cómo te fuiste a dormir? ¿Qué pasó que te fuiste a dormir? Yo sigo despierto, ¿vos por qué te fuiste a dormir? Hay gente que por algún motivo cortaron con la cadena. Cortaron con la cadena, sabiendo o no, a conciencia o no, por elección o no, a la fuerza, a propósito, sin intención, se desentendieron de su pasado y cortaron con, para traer al shiur, ¿sí? Cortaron con este cordón umbilical, ¿sí? Que los unía a una historia tan particular. Decidieron escribir el último capítulo de una historia realmente hermosa. Decidieron que ya está, que acá tenían que cerrar el libro. Entonces, uno puede pensar, uno puede decir, ¿cómo puede llegar el pueblo de Israel a la redención completa? ¿Cómo podemos terminar por una vez y para siempre con el último Seder, cuando una parte, o una gran parte,
por no decir tal vez la mayoría de nuestro pueblo, parecería que se fue a dormir. ¿Cómo puedo seguir comiendo la ficomán si tengo la mayor parte de mis hermanos están durmiendo? Por algún motivo no están interesados ni en la Torá de Israel, ni en el Dios de Israel. No creen, no les importa. Están cansados. Vamos a decir, seamos, están cansados. Por algún motivo están cansados. Viene el Rebe, no sé cómo decirlo, viene el Rebe y nos da un electroshock espiritual, por decirlo de alguna forma, y nos enseña cómo interpretar y cómo entender estas leyes de la manera correcta hoy en nuestros días. Siempre, 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 sin excepción, a lo largo de toda nuestra historia, no hubo nunca, ni un solo año, ni un solo día en nuestra larga historia, envuelta, como dijimos, en sangre, en persecuciones, en Mesirut Nefesh, en una entrega incondicional del pueblo de Israel por el pueblo de Israel y por la Torá de Israel y por Hashem. Nunca hubo nada que haya provocado que todo el pueblo de Israel se fuera a dormir. Que todo el pueblo de Israel se quedara dormido, nunca pasó. Siempre hubieron algunos Yehudim, aunque sean poquitos, pero siempre hubo un grupo que se quedó en la mesa sentado, en la mesa del Seder, para comer el Corbán Pesaj, que siguieron despiertos y comer el aficomán, con pasión, que no se durmieron. Siempre hubo alguien. Y obviamente esto es un poco la misión por ahí de los, como ya que hablamos la semana pasada, de los líderes. Esto es un poco la misión del líder, de los líderes del pueblo de Israel, en cada generación, quedarse despiertos. Quedarse despiertos, ¿sí? Continuar con la tradición de la Torá, con la tradición del judaísmo, con pasión, con calor, con la llama esa que arde dentro del corazón. ¿Sí? Con vigilancia, con despiertos. Siempre, siempre, la oscuridad más grande, o al revés, o en las épocas más doradas del pueblo de Israel, siempre hubieron y siempre hay Yehudim que se negaron a dormirse. Incluso a cabecear, no solo a dormirse, incluso a cabecear se negaron. Y por cuanto que Am Israel es una gran familia, ¿sí? Y estamos todos en la misma mesa, todos compartimos el mismo ser de Pesaj. Siempre, siempre que quede alguien, aunque sea uno, despierto, aunque la mayoría se haya ido a dormir, aunque la mayoría está roncando arriba de la mesa, ellos siguen siendo parte del mismo viaje, de la misma cadena, de la misma comida. Y en el momento en el que se despierten, lo leímos recién, en la halajá, y todos se despiertan. Todo, el que no se despierta más, ya sabemos que dónde está, si no se despierta más. Pero el que está vivo, si se fue a dormir, en algún momento se despierta. Y en el momento en el que se despierte, automáticamente, dice la halajá, puede volver a comer. Se puede meter de lleno de vuelta en el juego. Porque la realidad, ¿cuál es? Que nunca hubo ninguna interrupción. Porque siempre hubo un grupo que siguió comiendo, siempre hubo un grupo despierto. La mesa, es decir, la mesa del Seder, esta cadena, siempre estuvo viva, ardiente, activa. Siempre alguien, ¿sí?, se quedó ahí viendo que no quede el último en dormirse. Siempre que se quedó ahí pendiente de no ser el último en dormirse. Y que quedándose despierto, lo que está diciendo es que todos pertenecen a este Seder, todos pertenecen a la mesa y que cuando se despierten se pueden volver a sumar a la comida como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado nada, nadie se va a acordar de que te dormiste, nadie te va a decir, che, ¿cómo te dormís? No, seguís comiendo como si nada. Y obviamente todo esto es aplicable no solamente a todo el pueblo de Israel, obviamente a la propia familia, a una familia de uno, ¿sí? En su propia casa. A veces hay algún integrante en la familia que aparentemente decidió separarse, decidió cortarse, decidió dormirse. Tal vez duerma poco, tal vez se duerme mucho, pero uno a veces tiene la sensación de que ya está, no tengo nada más para hacer. ¿Qué hago? ¿Está dormido? No, todo lo que le digo, sí, como pasa con uno que está realmente muy dormido, ¿sí? Te sacuden, te gritan, uno sigue roncando, no se entera de nada.
Entonces uno podría pensar, ya está, hay que sacarlo de la mesa, Hasbe Shalom. Se terminó, no participa más del Seder. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se perdió uno. Dios libre. El trabajo que tenemos primero, es nosotros asegurarnos que nosotros no estamos dormidos, nosotros ver que no somos nosotros los que están durmiendo, y de esa manera poder cuidar que las sillas alrededor de la mesa sigan estando tibias, sigan estando calientes, para que cuando el que está dormido se despierte, pueda volver automáticamente a esta mesa de más de 3.300 años de historia. No tiene que empezar algo nuevo. No tiene que empezar otra vez. No, él es parte de esta historia. No tiene que arrancar otra vez. Entonces, cada uno de nosotros, tarde o temprano se despierta de su sueño, deja de roncar. A todos nos pasa, a todos nos pasó, a alguno le va a pasar. Y aunque estuvimos dormidos, ¿sí?, nunca dejamos de ser parte de esta larga y hermosa historia. Con esto se puede entender un poco algo muy lindo que dice el Rebbe, lindo y triste al mismo tiempo, que el Rebbe dice, la Agadá habla de 4 hijos. Sí, sabemos que la Agadá siempre habla de 4, son 4 copas, los 4 hijos. Dice el Rebbe, hay un 5.º hijo. La Agadá habla del hijo sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Pero el Rebbe dice, hay un 5.º hijo. Un 5.º hijo, ¿y cuál es ese 5.º hijo? El que ni siquiera está sentado en la mesa del Seder. Con los otros que están en la mesa, el sabio, te llevas bárbaro. Con el malvado vas a discutir, vas a pelear, te va a gritar, pero está sentado en la mesa. Tenés otros 2 que no sabés si les interesa, si no les interesa. Tenés el simple que no sabés qué le pasa y tenés el que no sabe preguntar, que por ahí está volando con su cabeza por otro lado. Dice el Rebbe, pero hay algo peor todavía. Hay un hijo que ni siquiera está en la mesa, porque no sabe ni siquiera qué es Pesaj, ni siquiera sabe de su judaísmo. Está completamente dormido. Completamente dormido. Entonces, esto es parte por ahí de la misión en nuestros tiempos. Tenemos que decir que este gran Seder por ahí no parece, por ahí no lo sentimos o por ahí no nos damos cuenta, pero este gran Seder está llegando a su final. Se está terminando, esta gran historia del Seder se está terminando. ¿Por qué? Porque la Geulá, ¿sí?, la redención del Mashiach está en la puerta. Está a un paso, Mashiach está a un paso de nosotros. ¿Cómo sabemos en el Seder, cuando estamos en el Seder de Pesaj, cómo sabemos que el Seder está por terminar? Con todo lo que leemos y la comida en el medio y cantamos y vamos. ¿Cómo sabemos que se está por terminar el Seder? ¿Qué señal tenemos? Muy simple. Cuando los chicos o los adultos, ¿sí?, en el caso de que no haya chicos, hay un paso que nos levantamos y vamos a abrir la puerta de casa para que entre Eliyahu. Le abrimos la puerta a Eliyahu Anabí para que nos venga a visitar en Pesaj con la noticia de la redención. Entonces ya sabemos, cuando se abre la puerta, sabemos que el Seder está terminando. ¿Por qué? Porque ya llegó Eliyahu y atrás llega Mashiach. Entonces, no hay ninguna duda que Am Israel, a esta altura de la historia, ya recibimos nuestra parte del maror, más de lo que nos toca, más de lo que merecíamos por ahí de maror, de hierbas amargas, del agua con sal, ¿sí?, sangre, fuego, columnas de humo. Ya recibimos en cantidades impensadas de todo esto. Ahora estamos en el aficomán. Ahora estamos comiendo el aficomán, estamos en el postre. Y después del aficomán no se puede comer más nada. Esto es lo interesante, ¿sí? La halajá también, ¿cuál es? Con el Corbán Pesaj y el aficomán. Después del aficomán y el Corbán Pesaj no se puede comer otra comida. En la boca tiene que quedar el gusto del Corbán Pesaj, el gusto de la matzá. En este caso, ¿sí?, que no tenemos Corbán Pesaj, nos queda el gusto de la matzá. Eso es lo último que uno mete en su boca en la noche de Pesaj, excepto por la última copa, ¿sí?, las copas que se van a tomar después. Pero el gusto de la matzá. Entonces, es el final. Cuando comes el aficomán, es el final, es la señal de la Geulá, es la señal de que llega la redención, y que esta Geulá va a ser la última y la completa. No va a haber más exilio después. Entonces, justamente en esta parte de la historia,
justamente en esta parte de la historia, parecería que muchos de nuestros hermanos, lamentablemente, se están durmiendo. Se están durmiendo o están dormidos, por el motivo que sea, como dijimos, ¿sí? Nadie puede culpar a nadie acá. No estamos culpando, Hasbe Shalom. Es un exilio muy largo, muy largo. Es muy, muy largo. Es como si, como dice Rabbi Nachman, ¿sí? Como si Hashem se ocultó. Un exilio como si Hashem se ocultó. Bastará, Hastará, así un ocultamiento adentro de otro ocultamiento. Yehudim que, como dijimos antes, que ya no les interesa, ya no pueden creer, no es que no quieren, no pueden creer, porque no saben cómo hacer para creer. Entonces se van a dormir, no los podemos culpar. Nuestra función, ¿cuál es? Quedarnos despiertos. Nuestra función es quedarnos despiertos para que todos puedan volver a la mesa y seguir comiendo. Entonces con esto ahora, ¿sí? Podemos entender algo muy lindo y muy interesante. Yo siempre escuché desde chico, y lo escucho hasta el día de hoy. Gente que estuvo con el Rebbe, gente que vivió con el Rebbe durante años, ¿sí? En el sentido que lo veía todos los días y rezaban con el Rebbe. Y lo que uno escucha, incluso sin haber conocido personalmente o físicamente al Rebbe, ¿sí? Uno escucha cosas que vos decís, este hombre no dormía. No dormía. Porque no hay forma física de poder explicar cómo una persona recibía a miles por día, a miles de personas recibía personalmente por día, recibía cientos de miles de cartas por día, que es algo sabido, recibía más cartas el Rebbe que el propio presidente de los Estados Unidos, y no solamente que recibía cartas y nada más, las contestaba, las leía y las contestaba una por una, incluso cartas de chicos del GAN. Chicos de 4 o 5 años le mandaban una carta al Rebbe con su letrita así, toda así media chueca, con algún dibujito, y el Rebbe les contestaba una carta especial para ellos. Y sobre eso era Rebbe, tenía así que manejar una comunidad, y aparte estudiaba Torah, tenía tiempo para estudiar, y tenía familia, tenía su esposa, y vos decís, no hay tiempo, no hay forma humana. No te dan los cálculos. Y la gente te dice, el Rebbe no dormía. El Rebbe no dormía. Así no puede ser que no duerma. No puede ser que no duerma. Es un ser humano, no puede ser que no duerma. ¿Cómo dormía el Rebbe? Lo cuenta gente que lo ha visto. ¿Cómo dormía el Rebbe? 5 minutos, 10 minutos, así. Agachaba la cabeza, sí, se apoyaba la cabeza con la mano así. 5 minutos, 10 minutos, se levantaba y seguía. Escuché de un rab que trabajó para el Rebbe varios años, que él siempre se paraba de noche afuera y miraba desde afuera la oficina del Rebbe. Se veía la oficina, él se paraba enfrente del edificio y miraba la oficina del Rebbe, donde el Rebbe recibía a la gente, contestaba sus cartas, y dice que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a veces se apagaba la luz, media hora, 1 hora, en algún caso muy raro, muy raro, 2 horas, y la luz se prendía de vuelta. Y seguía. Y estamos hablando que todo esto, el Rebbe lo hizo hasta su último día, cerca de los 90 años. Y uno dice, no entra en la cabeza. Uno que no llegó ni a la mitad de la edad del Rebbe, menos de la mitad de la del Rebbe, si no dormí 8 o 9 horas, todo el día estoy destruido. Un hombre de 90 años, incluso que ya era viudo, sí, incluso su esposa ya no estaba para acompañarlo, mientras el mundo dormía, soñaba, roncaba, había un Yehudí que no se iba a dormir. Estando solo, seguía despierto. El Rebbe, ¿por qué seguía despierto? Entonces ahora, después de todo esto que dijimos, que lo dice el propio Rebbe, uno entiende por qué. Muy simple, ¿sí? Porque el Rebbe seguía pensando y preocupándose que cuando alguno se despierte, que no esté solo.
Que si a alguno se le ocurrió despertarse ahora, no se encuentre solo en la mesa. Porque si se encuentra solo en la mesa no puede seguir comiendo. Ah, pero si hay alguien que le hacía compañía y ese no se durmió, ningún problema. Sumate, seguimos como si nada. Y si esto es así con el Rebe, ¿cuánto más con Hashem? ¿Cuánto más con Hashem? Lo dice el propio Teilim. Teilim, capítulo 121, pasú 4. Hine lo yanun, velo isham, shomer Israel. Hine lo yanun, ve aquí que no cabecea, velo isham, y no duerme, shomer Israel, el que cuida a Israel. Ahora este pasuk tan lindo y tan famoso y conocido, ahora lo podemos entender de otra manera. Uno puede pensar y uno puede sentir a veces en sí mismo, me quedé dormido con mi identidad, con mi judaísmo, con mi Torah, con mi mitzvot. Ya está. Ya no puedo volver a la mesa de Hashem. No puedo volver a compartir la misma comida porque me quedé dormido y estoy solo. Me desconecté. Dice el Teilim, dice el Rebe, dice el Halajá. Si uno se quedó despierto, si hay uno que está despierto, se puede volver a la mesa. No solamente se puede volver a la mesa, se puede volver a la mesa y se puede seguir comiendo. Y por cuanto que Hashem nunca se duerme, Ineloyanum Beloy Sham, Hashem nunca se duerme, no solamente que no se duerme, ni siquiera cabecea. Entonces, podés volver a comer, podés volver a su mesa, sentarte con él, seguir compartiendo y unirte nuevamente con Hashem, con Am Israel, con esta cadena hermosa, en este Seder de Pesaj tan especial. Que tengan todos Pesaj, Kasher Besameach, Chag Sameach. Y bueno, Besrat Hashem, en Hol HaMoed, no sé si haremos Shiur, pero algún videíto, Besrat Hashem, algo vamos a subir con la ayuda de Hashem. Y nos encontramos después de Pesaj, ahí sí, con el próximo Shiur de la Parashá de la semana. Que tengan todos una excelente fiesta.